A continuación, vamos a ver el funcionamiento del sistema de control de posición en lazo cerrado para el caso específico del cilindro hidráulico. Para poder estudiar el funcionamiento, vamos a traer el diagrama de bloques que habíamos construido anteriormente. En este diagrama de bloques teníamos por acá la entrada, que sería el valor de referencia, aquí el comparador, el controlador, el servoamplificador, la válvula continua, el actuador hidráulico, que en este caso es un cilindro, y finalmente el sensor de posición, que sería un LVDT o un MDT. Ahora vamos a traer las diferentes variables. Estas variables son R, el valor de referencia, es decir, el valor de posición deseado. E, el error de seguimiento, que es la diferencia entre la referencia y el valor de posición medido. U es la señal de control, la cual es calculada por el controlador y se envía al servoamplificador. Y es la variable de salida, que en este caso sería la posición lineal del actuador hidráulico. Para analizar el funcionamiento, vamos a considerar que queremos llevar nuestro actuador hidráulico desde una posición totalmente retraída o de x igual a 0 hasta una posición x igual a 0.05 metros. Por acá vamos a traer las gráficas del movimiento, las cuales nos van a permitir comprender más fácilmente el funcionamiento. Estas gráficas son posición versus tiempo, error de seguimiento versus tiempo y señal de control versus tiempo. En esta primera gráfica de posición del cilindro versus tiempo, ¿qué tenemos? Tenemos una línea negra punteada que nos indica el valor de referencia. Podemos ver que de 0 a 1 segundo la referencia era 0, pero después de 1 segundo queremos que ese valor de referencia tome el valor de 0.05 metros, ya que es el valor en que queremos que nuestro cilindro hidráulico se posicione. La línea azul nos indica la evolución de la posición del cilindro a lo largo del tiempo. En estas dos gráficas tenemos la evolución del error a lo largo del tiempo y la evolución de la señal de control a lo largo del tiempo. Teniendo todo esto claro, vamos a ver el ejemplo. Si queremos llevar nuestro cilindro hasta una posición de 0.05 metros, entonces nuestra referencia tomará este valor. La referencia será 0.05 metros. Pero como el cilindro en un inicio se encuentra totalmente retraído, el sensor estará marcando que él se encuentra en la posición de 0 metros. Teniendo esa señal medida de 0 metros y que nuestra referencia es de 0.05 metros, el comparador calculará la desviación entre ambas señales y ese error de seguimiento será 0.05 metros menos 0 metros, lo que me da un error de 0.05 metros. Supongamos que para un error de 0.05 metros, nuestro algoritmo de control calcula una señal de control U de 5 voltios. Entonces esa señal de control de 5 voltios se envía al servoamplificador. El servoamplificador la convierte en una señal de potencia para poder comandar a la válvula. La válvula se abrirá, permitirá el flujo y ese flujo hará que nuestro actuador se comience a mover. Esto lo podemos ver acá en las gráficas, ya que en un inicio el actuador se encuentra en la posición x igual a 0 metros y si la referencia es de 0.05 metros, entonces el error será de 0.05 metros y la señal de control de 5 voltios. Una vez transcurre algún tiempo y el actuador se comienza a mover, ya tendremos que nuestra señal de salida no será 0 metros, sino supongamos que ahora será de 0.02 metros. Esa señal de 0.02 metros medida será enviada al comparador, donde se calculará la desviación entre la referencia y esa señal medida. Entonces ahora ese error de seguimiento será 0.05 metros, que es la referencia, menos 0.02 metros, que es la posición medida. Entonces ese error será de 0.03 metros. Para ese valor del error, el algoritmo de control
calcula una señal de control de 3 voltios. Esa señal es enviada al servoamplificador, luego a la servoválvula, y como la servoválvula pasó de tener una señal de 5 voltios a una de 3 voltios, entonces ella se cerrará un poco, restringiendo un poco el flujo que se envía hacia el actuador hidráulico. Entonces él ahora se moverá más lento, pero se continuará moviendo. Eso también lo podemos ver acá en las gráficas. Tenemos que el cilindro pasó desde una posición de 0 metros hasta una posición de 0.02 metros, y podemos ver que cada vez se acerca más hacia la referencia. Como se encuentra acercándose a la referencia, entonces el error de seguimiento va disminuyendo. Pasó de ser 0.05 metros a ser 0.03 metros. Y también la señal de control va disminuyendo. Esa disminución en la señal de control significa que la válvula se va cerrando un poco, pero sigue permitiendo el paso del fluido para que el cilindro se continúe moviendo. Ahora supongamos que el cilindro se continuó moviendo y ya alcanzó la posición de 0.05 metros. Entonces, si el cilindro ya alcanzó esta posición, el sensor estará midiendo 0.05 metros y enviará esa señal hacia el comparador. El comparador calculará la desviación entre la referencia y la señal medida, y esa señal de error será de 0.05 metros menos 0.05 metros, lo que da un error de 0 metros. Para un error de 0 metros, el controlador calcula una señal de 0 voltios. Una señal de 0 voltios enviada al servoamplificador y luego a la servoválvula implica que ella se va a cerrar totalmente y entonces el cilindro se va a detener. Eso también lo podemos ver acá en la gráfica. Vemos que el cilindro continuó su movimiento y llegó hasta el valor de referencia. Acá en el error vemos que era máximo en un inicio y fue disminuyendo a medida que alcanzaba la referencia y luego toma el valor de 0. Y también vemos un comportamiento similar en la señal de control. Tenía su máximo valor en el inicio y luego fue disminuyendo a medida que el cilindro se acercaba a la posición de referencia. Cuando la señal de control es 0, significa que la válvula se encuentra totalmente cerrada, y se encuentra totalmente cerrada para provocar la detención del cilindro y que éste se mantenga en ese valor deseado. Para analizar el funcionamiento del control de posición, únicamente tomamos 3 ejemplos: cuando el cilindro se encontraba en 0 metros, cuando se encontraba en 0.02 metros y finalmente cuando alcanzaba la posición de referencia de 0.05 metros. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ese funcionamiento es continuo, ya que como podemos ver en esta gráfica, todo el tiempo estamos midiendo la posición en que se encuentra el cilindro. A partir de lo que hemos visto hasta el momento, podemos establecer algunas conclusiones. La primera de ellas es que en un sistema de control en lazo cerrado estamos continuamente midiendo la variable de salida. En el caso específico de un control de posición, estamos midiendo continuamente la posición lineal del cilindro a través de un LVDT o MDT, y si tuviéramos un motor hidráulico, estaríamos midiendo continuamente su posición angular a través de un encoder o potenciómetro angular. La segunda conclusión es que en un sistema de control en lazo cerrado, esa medición continua de la variable de salida es realimentada para poder compararla con la referencia, y de acuerdo a esa desviación entre la referencia y la señal medida, se calcula la señal de control. La tercera conclusión es que en un sistema de control de posición, en un inicio la señal de control es máxima, es decir que tenemos la mayor apertura de la válvula. A medida que el actuador va alcanzando la posición de referencia, esa señal de control va disminuyendo, hasta que llega a 0 cuando el actuador alcanza esa referencia. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que en un sistema de control de posición, en el estado estable, la válvula permanece totalmente cerrada. Para finalizar esta serie de videos,
vamos a ver algunos montajes experimentales de sistemas de control de posición en lazo cerrado. En este primer montaje tenemos lo siguiente. Por acá encontramos la válvula continua, que en este caso es una servoválvula. Esta se conecta a una unidad hidráulica de potencia que le suministra el fluido hidráulico presurizado y también le permite el retorno a tanque. Los otros dos puertos se conectan a un cilindro hidráulico de doble vástago. Uno de los extremos de este cilindro hidráulico se encuentra conectada a una plataforma de una mesa sísmica y el otro extremo posee conectado un sensor LVDT. La posición del cilindro hidráulico es medida por este sensor y esa medición es enviada a un acondicionador de señal y luego a una entrada analógica de una tarjeta Quanser. Esa tarjeta Quanser es una tarjeta de control y adquisición de datos que se conecta a un computador. Entonces el computador, a través de la tarjeta, recibe la lectura de posición del cilindro y luego, a través de un algoritmo de control, genera una salida a través de un puerto analógico que es enviado al servoamplificador y luego a la servoválvula para poder comandarla. En el segundo montaje tenemos lo siguiente. Un cilindro hidráulico diferencial con una válvula montada en su parte superior. Esta es una válvula continua, la cual se le suministra fluido hidráulico presurizado a través de esta unidad de potencia y también se le provee el retorno a tanque. La posición del actuador hidráulico es medida a través de un sensor magnetorrestrictivo, MDT, y enviada a la electrónica de control. La electrónica de control se encarga de generar la señal para poder comandar a la válvula. Este tercer montaje es muy parecido al anterior. Tenemos un cilindro hidráulico, el cual tiene añadido a su vástago el sensor de posición. En la parte superior del cilindro encontramos la servoválvula y en la parte superior de la servoválvula tenemos la electrónica de control. A través de estos cables se envía la señal medida de posición hacia la electrónica de control y acá se genera la señal de control para la servoválvula. De estos tres montajes pudimos ver que el primero utilizaba tarjeta de adquisición de datos junto con un computador y estos dos utilizaban electrónica de control. Algo curioso que podemos ver en estos dos montajes es que la servoválvula se ubica en la parte superior del cilindro y se conecta a los puertos del mismo por medio de tubería rígida. Esto es lo que se conoce como servoactuadores y en próximos videos los estudiaremos con más profundidad. Con esto hemos terminado de estudiar el control de posición en sistemas hidráulicos. Los invito a suscribirse al canal y darle like a estos videos. Muchas gracias.